Meditaba cuando la pastora tuvo, gracias, cuando la pastora estuvo la parte de intercesión, que ella hablaba que tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros declaramos, gloria a Dios, porque tanto lo que decimos para bien como lo que decimos para mal, pues si declaramos palabras negativas, pues esas van a suceder, al igual que si declaramos palabras positivas, también van a suceder. Yo lo digo porque creo que ya a algunos de los hermanos le he dicho de que yo estoy viendo en mi familia bendiciones, porque gracias a Dios y a los hermanos que están enfrente de nosotros, los pastores, la hermana Mercedes, gloria sea al Señor, lo de el discipulado, lo que dan los domingos, la vida discipular, bendito sea el Señor, me ha enseñado mucho a aprender a declarar la palabra. También un testimonio que tuvo el hermano Ramón me ayudó mucho y me dio mucha fe y mucha fuerza para yo declarar la palabra sobre mi familia. Y he visto y estoy viendo las manos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo hablaba con Mercedes ayer y le decía que 3 hermanos míos, yo declaré la palabra sobre ellos por empleo, y gracias a Dios, a 2 de ellos ya el Señor les dio su empleo, y hay uno que ya está en proceso, pero eso fue en días, y yo declaré la palabra y tuve la fe y dije: Señor, mi familia es tuya, mi familia es bendecida, mi casa es bendecida. Y cuando uno declara la palabra, pues lo que tú hablas tiene poder, porque arriba en los cielos se desatan y se atan lo que tú dices, porque dice que si nosotros atáramos en el cielo, en la tierra, en el cielo es atado, y si desatamos en la tierra, también es desatado en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos en pies y vamos a presentar este mensaje, y presente también su vida a Dios. Bendito sea el Señor, para que Él sea que hable, pídale a Dios que Él sea que hable a su vida, y que la palabra que se dé en esta hora salgan de su corazón. Bendito sea el Señor, y que le hable a usted y que le ayude a cambiar lo que tiene que cambiar, si hay que cambiar algo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios eterno, te bendecimos, te glorificamos, Señor. ¿Cómo es Dios? A que Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Gloria a Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a tener algunos versículos, pero iniciaremos leyendo el versículo 1 y unos cuantos más. Bendito sea el Señor. Cuando lo tengan puede confirmar con un amén. Capítulo 16. El tema del mensaje, el tema del mensaje es el llamado cuesta. El llamado cuesta. Ese es el tema del mensaje de esta noche. Bendito sea el Señor. Primera de Samuel, capítulo 16. Primero. Gloria sea al Señor. Aleluya. Al nombre de Cristo. Gloria. Al nombre de Cristo. Aleluya. Qué bueno eres, Jesús. Eres digno de recibir adoración y alabanza. Eres engrandecido y honrado, Señor. Toda la gloria es tuya, Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pues vamos a leer en nombre de los 3 grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Vamos a leer el verso 7. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad le dijeron:
le recibieron y le dijeron, le recibieron con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está el ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaías a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaías a Sama, y él dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha ungido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Bendito sea el Señor. ¿Cómo es el tema del mensaje de hoy? El llamado cuesta. El llamado cuesta. Bendito sea el Señor. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado, o la mayoría hemos escuchado hablar de la historia de David. Muchos hemos escuchado hablar de esa historia. Es una historia muy preciosa. De verdad que me he puesto a leerla y en ocasiones he hasta llorado, porque he visto cómo la mano de Dios, gloria a Dios, se dejó sentir de manera tan especial en David, cómo Dios estuvo con él. Vamos primeramente a hacer un recuento de lo que hizo Dios al principio, antes de elegir a David en el mismo libro de Samuel, de Primera de Samuel, que primeramente Dios llamó a Saúl, lo ungió y lo puso por rey de Israel, haciéndole la historia un poquito resumida. Y vemos que Dios obró con Saúl de una manera maravillosa, de una manera poderosa, y Dios estaba con Saúl. Dios confirmó el reino de Saúl, y las personas que estaban alrededor de él pudieron ver que realmente Dios estaba con él. Pero Saúl hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Desobedeció a un mandato que Jehová le dijo que hiciese, y por esa razón fue desechado. Pero vemos que Dios, que hay que tener mucho cuidado, bendito sea el Señor, cuando Dios nos da el llamado, porque mientras nosotros hagamos las cosas como Dios quiere, Él estará con nosotros. Pero en el momento que nosotros desviemos la atención de Dios y quitemos la vista de Él y nos cojamos la gloria para nosotros mismos, pues inmediatamente, pues Dios se provee de otra persona. Saúl tenía el llamado, Dios lo procesó, Dios hizo lo que hizo con él, lo puso en alto, pero Saúl obedeció a Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Saúl? Que fue desechado. La obra de Dios, hay algo que tenemos que tener muy pendiente cada uno de nosotros. No importa sea pastor, sea líder, sea diácono, sea presidente de jóvenes, sea presidente de caballeros, que nadie es imprescindible en el pueblo de Dios. Nadie. Y la obra del Señor no la detiene nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Saúl desobedeció a Dios y Dios tenía grandes propósitos con Saúl. Pero como Saúl desobedeció al Señor, el Señor lo desechó y se buscó a David. Bendito sea Dios. Y vemos la historia que dice que David estaba apacentando sus ovejas. Dios le dice a Samuel, ya no llores más por Saúl, porque ya yo lo he desechado. Ya Saúl salió de mi lista para ser rey. Ahora yo quiero que tú te vayas a la casa de Isaí, y allí en la casa de Isaí hay un muchacho. Bendito sea Dios, pues yo quiero que tú me unjas. Y Samuel, como le dijo al Señor, fue y obedeció. Y vemos que nos dice la palabra que Samuel va a la casa de Isaí y comienza a ver los hijos de Isaí uno por uno. Y cuando Samuel comenzó a ver que dice,
he aquí el ungido de Dios, porque vio a un hombre robusto y fuerte. El Señor le dijo, no, te equivocas. Yo miro el corazón. El hombre mira lo que está delante suyo, de la apariencia, pero el que escudriña la mente y los corazones es el Señor. Y Dios pone su propósito, pone el llamado en personas que están dispuestos, que tienen un corazón humilde, que tienen un corazón sincero, que tienen un corazón íntegro para hacer su voluntad. Y vemos que David era cuidando las ovejas, el chico menor de los hijos de Isaí. Él cuidaba las ovejas, mientras que los más fuertes, los más robustos, pues lo pusieron delante de Samuel para que lo ungiera. Pero Dios le dijo, no es este. Y como pasaba uno y otro, y Dios le decía que no, pues entonces Samuel dijo, ¿habrá alguien más? Y él dijo, y le dijo el padre, pues sí, cada uno que está allí cuidando las ovejas, el más pequeñito ahí cuidando las ovejas. Y Samuel dijo, pues hasta que no llegue, pues no comemos. ¿Por qué? Porque Dios tenía los ojos puestos sobre David. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque David nadie lo estaba viendo, David estaba apacentando las ovejas, pero David aún apacentaba las ovejas y tenían tal celo y tal cuidado de las ovejas que cuando venía un lobo, cuando venía un oso y quería comerse, él las cuidaba. Él tenía cuidado de sus ovejas. El llamado de él era, entre comillas, pequeñito porque nadie lo veía, él estaba en el monte. Pero él lo que hacía, lo hacía con amor. Él daba su vida si era posible, por eso que él estaba haciendo. Y Dios, que ve la mente, que ve los corazones, que no importa dónde estamos, que no importa que estemos en el lugar más escondido, si estamos haciendo las cosas para Dios, pues Dios la ve y Él es el que te pone en alto, pero también el que te humilla. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que cuando llega David, el más pequeñito, el que nadie veía, pues entonces dijo, ese es el que yo he elegido. Este es el que yo he elegido para que sea el que dirija a mi pueblo. Este es el que yo he elegido para que se pare delante, gloria sea el Señor, y yo ponerlo en alto. Y vemos que dice la historia que Samuel unge a David. Samuel unge a David. Y en el momento que Samuel unió a David, vino la presencia, vino el Espíritu de Dios sobre David y el Espíritu Santo estuvo con él. Pero aparentemente no pasó nada. Gloria sea al Señor. Yo quiero que ustedes estén muy pendientes porque el tema dice, el llamado cuesta. Bendito sea el Señor. Aparentemente no pasó nada en la vida de David. David siguió cuidando sus ovejas, pero el Señor estaba esperando el momento oportuno, porque Dios te hace el llamado, pero Dios te prepara, te procesa y luego te pone en alto. Bendito sea el Señor. Y David siguió cuidando sus ovejas tranquilamente, hasta que David le habla de una situación que le pasa a Saúl, que Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu, y Samuel fue, bendito sea el Señor, y David fue mandado a buscar. ¿Por qué? Porque dice que cuando Saúl estaba siendo atormentado por este espíritu inmundo, un siervo le dijo, yo conozco a un hombre de los hijos de Isaí, que es un hombre valiente, era un hombre de guerra, un hombre prudente en sus palabras, hermoso, y lo más importante, y Jehová está con él. Bendito sea el Señor. Y ahí comienza el proceso de David. David fue sacado nuevamente de las ovejas allí a donde el rey, para ser bendecido, para comenzar su ministerio. Muchas veces el Señor a nosotros nos hace el llamado y nos da una palabra, nos dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a levantar, yo te he elegido para que tú para ponerte en alto, para que hagas cosas grandes para mí. Pero todo en la vida tiene un coste, todo en la vida tiene un sacrificio. Para que Dios te bendiga, primeramente tú tienes que dar tu corazón y Dios hará el resto. Pero
Nada es gratis. ¿Por qué? Porque si el Señor inmediatamente nos da algo y no nos cuesta, pues no lo vamos a valorar. Aleluya. Y lo vamos a tener como nada. Pero el Señor permite que nosotros pasemos el proceso, porque Él es Dios y Él puede decir, pues yo te doy este ministerio y tú pues haces como yo te he mandado. Pero no, el Señor nos tiene que procesar, nos tiene que quebrantar. Y cuando David fue donde el rey, quizás David pensó, bueno, pues estaré en la cúspide, donde he hallado gracia delante del rey, pero no fue así. Ahí comenzó el proceso de David, y en la historia, que no la voy a seguir leyendo, pues vemos que llega un momento que Saúl toma celo de David, y Saúl entonces quería matar a David, y no quería saber de David porque veía que David había echado gracia delante de él. Desde el momento que David mata a Goliat, que es una historia, bueno, una historia muy bonita que yo espero que ustedes la lean. Y yo estoy hablando paso por paso de esas historias, porque es una historia muy bonita y lo quiero hacer muy tranquilamente para que usted tome la parte que le corresponde a usted y preste atención a lo que Dios le quiere decir. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Saúl viene y mata a Goliat, cuando David viene y mata a Goliat, que era un gigante, que era de los filisteos, que ellos, ese gigante estaba todo el tiempo ahí desafiando a los hijos de Dios. Y David ve eso y dice, pero ¿quién es ese incircunciso? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con David y no temía. Y dijo, ¿quién es ese incircunciso que viene a venir bendito Dios, a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y él fue y peleó con Goliat y lo venció. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con él. Pero en ese momento comienza el proceso de David. David fue perseguido por Saúl. David fue, bendito Dios, en muchas ocasiones la muerte estuvo cerca, porque Saúl tenía envidia de David. ¿Pero por qué tenía envidia de David? Porque Saúl sabía que ya él era desechado y que Dios estaba con David y que Dios iba a hacer cosas grandes con David. Pero mientras Saúl por un lado se levantó en contra de David, Dios por otro exaltaba a David. Y donde quiera que David llegaba, David era grande. Ojo, cuando tú eres procesado, cuando Dios te ha llamado y tú eres procesado, por más difícil que sea la circunstancia, por más difícil que sea la situación que tú estás pasando, Dios te va a bendecir, Dios te va a poner en gracia, Dios te va a elevar delante de los hombres. ¿Por qué? Porque Él está en medio de ti, en medio del desierto que tú estés pasando. David estuvo en el desierto por mucho tiempo, tenía que correr para aquí, tenía que correr para allá, pero Dios estaba con él. Y la palabra de Dios que Dios le había prometido a David, Dios la iba a cumplir, pero era necesario que David pasara por ahí. Era necesario que en medio del proceso David conociera a Dios. David conociera que Dios era grande y poderoso para cumplir su propósito y elevarlo y llevarlo al lugar que él quería que estuviera. Y vemos que David pasó todo ese proceso que fue difícil, fue fuerte. Yo le invito para que vean la historia y lo van a ver, lo que no la han leído. Pero vemos después de mucho tiempo, Saúl viene y muere, como Dios lo había proclamado, y David fue rey de Israel. Después de todo el proceso que fue largo, muchas lágrimas, mucho sufrimiento, podía pensar David y decir, pero yo vuelvo con mis ovejas, que yo estaba más tranquilo. No, él se quedó ahí, aguantó, porque dijo, si Jehová me lo ha dicho, él lo va a cumplir. Si Dios lo dijo, lo veo lejos, aparentemente mis ojos lo ven lejos, pero él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir porque él es Dios y las promesas que él hace, la cumple. Ahora, depende de ti, depende de mí, de que se haga realidad. Porque dice la Biblia que nosotros andamos no por vista, sino por fe. Y cuando nosotros, Dios nos da una palabra y la atesoramos en nuestros corazones y cuidamos y la esperamos pacientemente, pues Dios se encargará en su momento, en el momento de Él, de cumplirla y ponernos en grande. Bendito sea Dios. Pero vemos que Dios cumple el propósito de David. No fue fácil, pero lo cumplió. Y nos vamos a otra historia ahora, muy bonita también, que habla de otro llamado
de otro llamado, bendito sea el nombre del Señor, que también para cumplirse se tuvo que pasar un proceso muy fuerte, que es la historia de José. En el capítulo 37, en Génesis capítulo 37, comenzando el verso 5, vamos a leer 3 versículos. Lo puede leer el que lo encuentre, bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 37, versos 5 al 8. Amén. Decimos adelante. Al 8. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd para este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Y respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o reinarás sobre... Perdón. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Amén. Bendito sea el Señor. Esta es otra historia que nos demuestra que realmente Dios cumple su propósito. José era también un chico pequeñito, el más pequeño de sus hermanos, que estaba ahí siempre debajo de su padre. Y dice que Jacob era el padre de José. Y dice que Jacob amaba a José porque era el niño más pequeño de él. Pero ¿qué pasa? José comenzó a soñar y a hacerse sueños, y él se lo contaba a sus hermanos. Y uno de los sueños que le contaba fue el que acaba de leer la hermana Marlene en estos momentos. Y cuando él soñaba y los hermanos le decían: pero ¿y tú qué te crees? ¿Qué quieres decir tú? ¿Que vas a hacer que nosotros nos vamos a postrar delante de ti? ¿Que nosotros te vamos a rendir honor a ti? Pero tú te estás volviendo loco. ¿Qué estás diciendo tú? Pero José simplemente seguía soñando porque Dios lo había elegido. Ya él tenía un llamado de parte de Dios. Pero vemos que los hermanos de él tenían celo de él. ¿Por qué? Porque ellos veían que José a cada instante se hacía sueño, y esos sueños simbolizaban de que los hermanos iban a tener que postrarse delante de él. Y ellos no entendían. Pero vemos que ya los hermanos comienzan a conspirar contra él. Que eso pasa muchas veces cuando Dios te hace el llamado, cuando el Señor te llama, cuando el Señor te está preparando para hacer una obra especial en ti. Se van a levantar ataques, se van a levantar personas que quieran desanimarte, se van a levantar personas que quieran quitar tu vista de lo que Dios ha dicho, porque el enemigo lo que no quiere es que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Él lo que quiere es que nosotros siempre nos mantengamos abajo, que no subamos, que estemos descuidados, que nos perdamos. Pero cuando nosotros estamos claros de lo que Dios quiere con nuestra vida, ¿qué pasa? Independientemente de las circunstancias, de que un hermano, de que tu familia, de que tu hijo se levante contra ti, tú sigues firme, confiando en el Señor, porque sabes que Dios va a hacer lo que tiene que hacer, lo que dijo, si tú le eres fiel y esperas en Él. Vemos que esta historia nos habla de que José, cuando los hermanos comienzan a escuchar el sueño de él, de hecho el padre decía: pero ¿qué estás diciendo tú? ¿Qué quieres decir? ¿Que tus hermanos van a tener que adorarte a ti? ¿Que vas a ser más bien que tus hermanos? Pues José seguía soñando, hasta que los hermanos conspiran en contra de José y lo venden, y José fue a Egipto. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que la palabra del Señor nos dice que José allí estaba preso porque fue vendido, y José comenzó a hallar gracia delante de los presos, hasta que de la cárcel Dios lo saca y lo pone en la casa del faraón, de Potifar. Bendito sea el nombre del Señor.
de la cárcel lo saca. Ahí vuelvo y hago el hincapié. Cuando usted está pasando su proceso para Dios prepararlo para su ministerio, Dios siempre lo va a poner en gracia, aunque se levanten turbulencias, aunque se levanten situaciones difíciles, Dios siempre va a estar ahí para exaltarlo. Gloria a Dios. Si José no hubiese creído en ese llamado, en ese sueño, José también hubiese dicho, pero ¿para qué voy a servir a Dios aquí? Pues me pongo igual de uno de estos y vivo mi vida normal y vivo mi vida como si no existiera Dios. Pero no, él tenía la confianza, tenía la fe, tenía la seguridad que algo Dios quería con él. Que algo Dios quería con él y él constantemente adoró a Dios, glorificó a Dios en medio de sus situaciones difíciles. Él estaba pasando su proceso, pero él sabía que Dios estaba con él. Tú estás pasando situaciones difíciles. Ahora, hay dos cosas. Dice la Biblia, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si tú por la causa de tu llamado eres vituperado, eres insultado, dicen palabras mentirosas en contra de ti, pues si no es cierto, pues gózate, porque el Señor luego te va a exaltar y te pondrá en grande. Y vemos que José sigue el proceso, viene Satanás y se mete en la esposa de Potifar y quiere acostarse con José. Pero ¿qué hizo José? José salió huyendo, corrió. O sea, no se quedó ahí. ¿Por qué? Porque él sabía que aunque él estaba lejos de su familia, lejos de todo, aún el esposo de esa mujer, Potifar no estaba en ese momento. Él dijo, pues yo no le sirvo a hombre. O sea, yo voy, lo que me arma de valor y corro. Porque yo sé que si me acuesto con ella, pues peco contra Dios. O sea, el temor de Dios siempre estuvo en la vida de José. ¿Y qué pasa? El enemigo se enfadó a tal punto porque él no tuvo la victoria sobre José, sino que José se mantuvo firme y Dios lo exaltó por eso. Vemos que la esposa de Potifar se enfadó y habló mentira y dijo que José la quería violar. Y José vuelve a la cárcel. Pero el propósito de Dios se tenía que cumplir y era necesario que José pasara el proceso. Era necesario que José pasara por el desierto para luego Dios levantarlo y exaltarlo con poder. Amén. Y que esa palabra, ese sueño que años atrás Dios le daba a José, ese sueño en su momento se iba a cumplir, pero Dios estaba buscando la ocasión, buscaba el momento oportuno. Bendito Dios, para exaltar a José y para que los hermanos de José y el pueblo de Israel en ese momento sea provisto de alimento. O sea que Dios veía el futuro, lo que el pueblo de Israel ni se pensaba, ni pasaba por su mente, ya Dios lo estaba mirando. Dios estaba preparando el momento, Dios estaba preparando a José para que él proveyera a su pueblo de alimento. Y vemos que el faraón se sueña un sueño y José está en la cárcel por lo de la esposa de Potifar. Y cuando el faraón se sueña el sueño, vienen y llevan, haciéndole la historia más corta, vienen y llevan a José para que interpretara el sueño. Y así mismo fue. ¿Y qué hizo Dios? Ese era el momento de Dios. Esa era la ocasión que Dios tenía preparada para exaltar a José y ponerlo en lo más alto. ¿Pero por qué fue? Porque José desde que comenzó desde abajito y Dios lo fue puliendo. Y cuando ya Dios sabía que José estaba preparado para su ministerio, pues entonces lo puso en alto. Y vemos que José lo ponen como rey de Egipto. Solamente José no tenía acceso a la familia del faraón y al faraón, pero José fue rey de todo Egipto. Y cuando en el pueblo de Israel hubo hambre, pues entonces tuvieron que ir a Egipto, y allí en ese momento se cumple la palabra que Dios le había dado a José. Los hermanos de José tuvieron que humillarse ante José, rendirle honor
el rey de ese lugar, como el segundo faraón, podríamos decir, tuvieron que rendirle el honor a José, y Dios utilizó a José para que proveyera de alimento a su pueblo. Entonces, el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos no es para nosotros estar sentados y muy contentos. El ministerio es para bendición de la iglesia. Dios ha hecho su llamado, Dios me ha hecho mi llamado. Pues nosotros tenemos que buscar a Dios, estar en la presencia de Dios, y que Dios se encargue de procesarnos hasta que Él entienda que estemos preparados para darnos lo que quiere darnos. Pero es necesario que nos levantemos. Estamos ya en el 2012. Dios nos ha permitido ver un año más, pero está en mi mano, está en tus manos de que este año sea de bendición. Está en tus manos y en mi mano de que Dios cumpla el propósito que tiene para Él, para nosotros. Si nosotros nos proponemos y abrimos nuestro corazón y nos disponemos a que el Señor haga la obra que quiere hacer, pues Él la va a hacer, y lo más importante, que nos va a poner en alto. Que el Señor le bendiga.